Vamos a hablar de la tuberculosis, si realmente es una pandemia ignorada. Sabemos que es la segunda enfermedad infecciosa que más muertes provoca en todo el mundo, solo después del COVID. Pero la percepción que reina en los países es que, en los países sobre todo altos recursos, es que es una dolencia del pasado, mientras sigue siendo una dura realidad en los países de bajos ingresos. El camino a la erradicación es difícil, es pedregoso. ¿Por qué? Por interrupciones del tratamiento de la tuberculosis durante la pandemia y por la resistencia bacteriana a los tratamientos. Así vemos que en el año 2021 aproximadamente 10,6 millones de personas padecieron de tuberculosis, de las cuales solamente 6,4 millones pudieron tener acceso a un diagnóstico y a un tratamiento. En cambio, en el 2019 fue de 7,1 millones y 4,2 millones quedaron sin tratamiento, de los cuales 1,2 millones eran niños y las personas con tuberculosis y HIV corresponden a un 6,7%. Así podemos ver que 1,6 millones de personas fallecieron de tuberculosis, de los cuales 187,000 de ellas tenían HIV. La pandemia de COVID sabemos que sigue teniendo un impacto perjudicial en el acceso al diagnóstico y al tratamiento de la tuberculosis y la carga de enfermedad por tuberculosis. En el año 2019 se habían logrado progresos que habían disminuido, estancado o revertido, pero los objetivos mundiales de la tuberculosis no están aún bien encaminados. ¿Qué se requiere? Se requieren refuerzos intensificados que consiste sobre todo en una mayor financiación para mitigar y revertir los impactos negativos de la pandemia de la tuberculosis. La necesidad de actuar se ha vuelto aún más apremiante en el contexto de la guerra en Ucrania, los conflictos en curso en otras partes del mundo, la crisis energética global y los impactos asociados a la seguridad alimentaria, que probablemente todos estos factores empeoren más en algunos de los determinantes más amplios de la tuberculosis. Acá podemos ver el impacto más evidente a nivel mundial. Podemos ver en la casilla del 2019 las grandes reducciones en el número informado de personas recién diagnosticadas con tuberculosis. Y acá en el 2020, 10 países, 90% de reducción global. O sea, el porcentaje de reducción global en el número informado de personas recién diagnosticadas con tuberculosis. India, 41%. India, 41%. Indonesia, 14%. Y Filipinas, 12%. En cambio, en el 2021, 5 ciudades con 90% de reducción global en el número informado de personas recién diagnosticadas con tuberculosis. India, Indonesia y Filipinas, un 60% del total. Las consecuencias de estas reducciones sugieren que el número de personas con tuberculosis no diagnosticadas y no tratadas ha aumentado. Y esto resulta primero en un número mayor de muertes por tuberculosis, más transmisión de la infección y luego, con cierto retraso, aumento el número de personas que desarrollan tuberculosis. Acá podemos ver el número global de muertes por tuberculosis, cómo aumentó en el 2020 y nuevamente en el 2021, que regresaron al nivel de mortalidad del 2017. La tuberculosis solo es superada por el COVID como causa de muerte por un solo agente infeccioso.
Acá podemos ver 1,6 millones en el 2021 frente a 1,5 millones en el 2020 y 1,4 en el 2019. La reducción del 5,9% en el 2015 constituye una sexta parte nomás del camino hacia el primer hito de la estrategia de poner fin a la tuberculosis. Acá podemos ver que el impacto de la tuberculosis es más grave que el HIV. Vemos que la mortalidad por tuberculosis en pacientes HIV negativo es de 1,4 y en pacientes con HIV es de 0,65. La disminución mundial de la incidencia de tuberculosis se revierte en el 2021, aumenta a 3,6% tras años de descenso. Cada año venía descendiendo un 2%. La reducción del 10% desde el 2015, solo a la mitad del primer hito de la estrategia de poner fin a la tuberculosis. 8 países de los casos globales constituyen el 68% en el 2021, 87% en 30 países con alta carga, de los cuales los que constituyen con más alta carga podemos ver Pakistán, Indonesia, India, China, Nigeria y la República Democrática del Congo. La distribución por edad y sexo, 3,6 millones corresponden a los varones, que viene a ser un 56%, y 3,4 millones a mujeres, 33,5%. 1,2 millones corresponde a niños. El número estimado de personas que desarrollan, que es otro de los factores que aumenta la muerte, es el número estimado de personas que desarrollan tuberculosis multiresistente. La tuberculosis multiresistente es causada por un organismo resistente, sobre todo a los medicamentos, la isoniazida y la rifampicina. La estimación de la carga de morbilidad de la tuberculosis durante la pandemia es un poco difícil. ¿Por qué? Porque depende de modelos dinámicos específicos de cada país y región, sobre todo los países de ingresos bajos y medianos. Necesitamos tener otras medidas de mediciones directas de la carga de enfermedad. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud utilizando la red virtual, encuestas nacionales de prevalencia de la tuberculosis y estudios de inventario nacional para medir subregistro. Las brechas ampliadas entre el número de personas que desarrollan tuberculosis y el número de personas tratadas. El objetivo del tratamiento sabemos que está fuera de curso, pero cada año se realizan más acciones para que esto pueda disminuir. Acá podemos ver la brecha ampliada entre el número de personas que enfermaron de tuberculosis en verde y el número diagnosticado y notificado en la línea negra, que solamente es del 5,8 el número de casos notificados. La reunión de alto nivel de la ONU sobre la tuberculosis en el 2018 establece la meta del tratamiento de 40 millones, 2018-2022. De los cuales se ha realizado un 66%, que constituye 26,3 millones. Este objetivo aún no está bien encaminado para poder lograr las metas. Y de acá vemos que 10 países representan el 75% de la brecha global entre la incidencia de la tuberculosis y los casos notificados. Desde una perspectiva global, hay mayor cobertura de diagnóstico y tratamiento de particular importancia en estos países. Igual, Pakistán, Indonesia, Sudáfrica y Nigeria.
el número de personas tratadas para la tuberculosis resistente, hay una caída en el 2020, pero una recuperación del número de casos en el 2021. Acá podemos ver que la estrategia era 1,5 millones y se ha logrado en 649.000, o sea, en un 43%. ¿Cuál es el financiamiento para la tuberculosis? Se habla que está muy por debajo de lo que se necesita y los costos que enfrentan los pacientes con tuberculosis son altos. Realmente no pueden trabajar, deben mantener sus hogares y entonces esto constituye tiene un alto costo. Los gastos en servicios esenciales de la tuberculosis están disminuidos desde el 2019. Hay 13 billones anuales se destina a este tratamiento, que es un 10% menos de lo que se destinaba en el año 2019. Los fondos para la investigación, también 2 billones por año 2018 a 2022, que está también por debajo de lo que se había planeado. La carga de la enfermedad de tuberculosis podría empeorar los determinantes más amplios de la tuberculosis. El contexto de la guerra, la crisis energética, la inseguridad y las presiones que existen sobre los ingresos. Acá vemos los determinantes de la tuberculosis, el ingreso promedio que está medida como un Producto Interno Bruto per cápita y la prevalencia de la desnutrición que está en azul, los cuales están estrechamente relacionados con la incidencia de la tuberculosis. Las tendencias de empeoramiento en estos dos indicadores y otros, como el nivel de pobreza, podrían aumentar la probabilidad de desarrollar la enfermedad de la tuberculosis entre las personas infectadas por Mycobacterium tuberculosis y su tasa de mortalidad. La disminución de los ingresos también puede afectar el comportamiento de búsqueda de atención médica cuando las personas se enferman, lo que aumenta la probabilidad de retrasos en el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis. Otro factor que influye que durante la pandemia no tuvieron acceso, todos tenían que quedarse en la casa, no podían retirar los medicamentos y eso hizo que muchas personas abandonen este tratamiento. Acá tenemos los determinantes de la tuberculosis, la desnutrición, la infección por HIV, el alcohol y otros desórdenes, el hábito de fumar y la diabetes. Hallazgos positivos y algunas historias de éxitos. Podemos ver los resultados del tratamiento sostenido o mejorado. Personas recién diagnosticadas con tuberculosis, un 86%, pero también aumentó el número de la resistencia a la penicilina en un 60%. En la región africana, el impacto limitado en el número informado de personas recién diagnosticadas con tuberculosis. Acá podemos ver la buena recuperación del número de personas que iniciaron tratamiento preventivo de la tuberculosis en el 2021. Estas personas que reciben el tratamiento preventivo son personas que viven con HIV. Acá podemos ver en una reunión de alto nivel de la ONU, la meta mundial del tratamiento preventivo de la tuberculosis está fuera también de curso, pero se superó la submeta para las personas que viven con HIV. ¿Por qué? Porque ellas reciben el tratamiento preventivo. El target era 30 millones y se hizo 12,5 millones. Pero las personas que viven con tuberculosis se sobrepasó la meta y se llegó a 10,3 millones, más del 100%, las tratadas en 2018 y 2021.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los ministerios? Bueno, las pautas operativas para mantener la salud de la tuberculosis durante la pandemia del COVID se refiere a la orientación sobre cómo proporcionar continuidad, por ejemplo, en el programa de tuberculosis. Utilizar la telemedicina para brindar atención médica, materiales de comunicación, campañas de educación a la población, cómo se transmite el COVID, campañas de bioseguridad. También las campañas dirigidas a los profesionales de la salud sobre cómo brindar la atención en tuberculosis y en los servicios de salud. Los programas nacionales de tuberculosis brindan asistencia técnica a los servicios de salud y al programa local sobre la tuberculosis. Existe una fuerte coalición con organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas, sector salud, sector indígena, el Frente Parlamentario y comunidades. Se debe monitorear el acceso y la comunidad de los servicios de salud esenciales para la tuberculosis. También es importante las reuniones de coordinación con los laboratorios. Y lo más importante para mí es el apoyo psicosocial para los pacientes, sobre todo con tuberculosis resistente y en riesgo de pérdida de seguimiento. Así podemos ver el programa de Brasil, que tiene las guías, manejo y control de la tuberculosis durante el COVID, la frecuencia, información, protección para la tuberculosis. En el Perú, igual. También acá vemos recomendaciones para el control de la tuberculosis durante la pandemia, el uso de la telemedicina, que es muy importante. Acá también vemos en Colombia, esto es en Paraguay, donde se distribuyen hay circulares del ministerio, donde están las guías para el manejo y el control de la tuberculosis en tiempo de COVID, recomendación de uso de laboratorio para el diagnóstico y también ir al área de la detección, observar, ver si reciben los alimentos y los requerimientos de la comunidad. También en México, el Ministerio de Salud realiza un seguimiento con educación, con telemedicina y en Paraguay podemos ver que incluso se hacen delivery de las drogas, o sea, los funcionarios del Programa Nacional de Tuberculosis van a las zonas recónditas para poder distribuir los medicamentos porque los pacientes a veces no tienen los medios para llegar. Como conclusión, podemos decir que la pandemia del COVID sigue teniendo un impacto perjudicial en el acceso al diagnóstico y tratamiento, ¿verdad?, de la tuberculosis y también la carga de enfermedad. El progreso que se realizó en el año 2019 prácticamente se estancó, ¿verdad?, con la aparición de la pandemia, donde se elevaron todos los números por todos los factores ya citados. Y entonces los objetivos de la tuberculosis no están bien encaminados. Se requieren esfuerzos intensificados. Lo que más se requiere es una mayor financiación para mitigar y revertir los impactos negativos de la pandemia de la tuberculosis. La necesidad de actuar se ha vuelto muy apremiante en el contexto, como ya dije, de la guerra a Ucrania, los conflictos civiles que se ven en otros países, la crisis energética global y los impactos asociados con la seguridad alimentaria, la pobreza, la falta de alimentos, que son factores que empeoren en algunos de los determinantes más amplios de la tuberculosis. Por lo cual, desde el Antiguo Egipto hasta el siglo XXI, la tuberculosis está entre nosotros. Y todo nos hace pensar que seguirá por muchos años más. Entonces, invirtamos en poner fin a la tuberculosis y salvemos vidas. Muchas gracias.